Señor y Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, iniciamos este culto y pedimos que vos bendigas todo lo que hagamos, lo que digamos, Señor, que podamos aprender de tu palabra, que podamos aprender de la experiencia de cada hermano, cada hermana, y que podamos recibir tu bendición en esto que hemos llamado Guerra Espiritual parte 2. Guerra Espiritual parte 2. Señor, gracias por esta posibilidad de abrir tu palabra y de poder estudiarla. Gracias, Señor. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de guerra espiritual, como veníamos haciendo. ¿Y qué es la guerra espiritual? ¿Qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual es simplemente una serie de actos que hacemos por actos espirituales y físicos para batallar, para ganarle almas al enemigo. ¿Para qué lo hacemos? Para ganar almas, porque queremos que cumplir el mandato que Jesús nos dijo de ir por el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizar. Entonces, todo eso lo podemos hacer, pero hay alguien que se opone. Entonces, ese que se opone le vamos a hacer guerra. Cuando nosotros queremos predicar y el enemigo se opone, de repente surgen cosas como esto del robo, el otro día en el negocio, la máquina de Kendi, y porque el enemigo lo que quiere hacer es desanimarnos, lo que quiere es que dejemos de predicar el evangelio, pero no le vamos a dar tregua, no le vamos a dar tregua al enemigo. ¿Cuáles son las condiciones básicas para poder hacer la guerra espiritual? Hay condiciones, no es tan simple. Hay que tener cuidado de dos peligros. Un peligro es creer que no existe el diablo, que no existen las fuerzas espirituales, que todo es un invento de algunos trasnochados. Y el otro peligro es ver demonios por todos lados. Y ni una cosa ni la otra. No hay demonios en todo, hay muchas cosas que ocurren porque nosotros mismos las permitimos, u otras personas. A veces me pregunta la gente, pero si Dios existe, ¿por qué hay guerras? Y hay guerras porque los hombres son malos, y los hombres se ensañan y tienen ambiciones, cometen pecados. Entonces, no le echemos toda la culpa al diablo. En las enfermedades son siempre culpa del pecado. Ahora, no son de mis pecados, sino de los pecados de la humanidad, los pecados de otros que nos afectan. Por ejemplo, un hijo que nace con defectos, pero tiene un papá y una mamá que están entregados a la droga o al mucho cigarrillo, mucha marihuana. Entonces, si la criatura nace con un defecto, no podemos decir cómo Dios lo permitió. No, fueron los padres los que se metieron a hacer cosas que no debían y entonces, como consecuencia, nace ese hijo con una discapacidad, con una falla. Los hijos de padres abandónicos van a ser abandónicos, los hijos de padres alcohólicos, hay muchas probabilidades que sean alcohólicos también. Yo tengo el ejemplo en mi caso, mi papá fue, mi familia casi todos fueron alcohólicos, por parte de mi padre, y bueno, yo llegó un día en que me di cuenta de que había algo que me estaba afectando, que me estaba arrastrando, y bueno, ese día reaccioné y dije, basta, yo no tomo más alcohol, y por mucho tiempo no tomé ni una gotita de alcohol. Ahora, después con el tiempo, un poquito de alcohol sí, porque yo no soy alcohólico, pero por amor a los hermanos alcohólicos muchas veces me privo de tomar nada de alcohol, justamente por eso. Bueno, condiciones básicas, decíamos.
La primera condición para hacer la batalla espiritual, la guerra espiritual, tener a Cristo en el corazón. No podemos batallar contra el diablo cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos que tener a Cristo en el corazón. Es condición sine qua non. Muy bien. Ahí me está apareciendo en el chat uno que dice, no hay sonido. ¿Cómo no hay sonido? A ver. Alguien que Sí me se escucha, diga... pastor. ¿Me escuchan? Sí se escucha, pastor. Alguien... De repente no ha activado su altavoz. Claro, no, pero igual a mí me tiene que escuchar, aunque no active el altavoz. Mamá de Daniela Rosario, dice. No sé, en tal caso salga, hermana, y vuelva a entrar, si no tiene sonido. Bueno, seguimos. Tener a Cristo en el corazón. Lo segundo, y muy importante, es que tenemos que vivir en santidad y temor de Dios. Hay una diferencia grande que yo siempre insisto en esto. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Si vamos a Primera de Juan, ahí nos dice muy clarito que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, muy bien. Pero si todos pecamos, entonces todos estamos destituidos, nadie puede hacer nada. No es tan así. Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero todos no practicamos el pecado. Cuando yo cometo un pecado como hijo de Dios, me equivoco, me pegué un martillazo clavando un clavo y me reventé un dedo y me salió una mala palabra, es un pecado. Pero en el momento le pido perdón al Señor. O sea, cometí un pecado, sí, me enojé, qué sé yo, no sé, cualquier pecado, dije una mentira, pero en el momento me doy cuenta que está mal, pido perdón y Dios me perdona. Eso lo dice Primera Juan en el capítulo 1. Pero si vamos a Primera de Juan, capítulo 5, nos dice que todo el mundo está bajo el maligno y que a nosotros el maligno no nos toca, a los hijos de Dios, a los hijitos, la epístola de Primera Juan está dirigida a los hijitos, que somos nosotros. El maligno no nos toca si no practicamos el pecado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está muy clara. Es cometer un pecado y arrepentirse en el momento o vivir permanentemente en pecado. Voy a un ejemplo pero muy claro. Santidad y temor de Dios. Hemos visto a través de la charla con todos ustedes en estos días que estuve en Perú, hemos visto que hay muchos casos de personas que están sin casarse, están juntados. Bueno, está bien, aceptan a Cristo ahora, empiezan una nueva vida, varios se han bautizado, hay un cambio, pero tienen que hacer el esfuerzo para solucionar el problema, porque están viviendo en pecado, porque sus hijos están siendo maldecidos, porque están, la Biblia habla de hijos bastardos, habla de hijos legítimos e hijos bastardos. Si yo tengo un hijo fuera del matrimonio, es un hijo bastardo, y la Biblia habla de maldiciones hasta 10 generaciones, hasta 10 generaciones. Así que, amados hermanos, hay que vivir en santidad. El Señor nos perdona nuestros pecados, pero tenemos que tener temor de Dios y tenemos que solucionar el problema. Por ejemplo, yo he visto varias parejas que están en condiciones de poder casarse, pero no se casan. Virgilio y Fortunata nos dieron el ejemplo. Se casaron por civil y se casaron por iglesia. Y ellos ya son mayores, dieron el ejemplo. Hubo 6 hermanos que dieron el ejemplo y se bautizaron. Bárbaro. Ahora, todos los demás que no están bautizados,
¿Por qué no se bautizan? Si creyeron en Jesús, tienen que bautizarse, tienen que casarse. Y eso es tener temor de Dios, tener temor de Dios. Yo quiero obedecer a mi Señor. ¿Por qué? Porque tengo temor de Dios. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, quiero vivir en santidad, pero tengo cosas que me impiden. Miren, cuando yo me convertí, pasó un año y después de un año yo me di cuenta de que estaba viviendo en pecado en algunas áreas de mi vida. Yo me convertí, hice un cambio, hice una transformación, pero había áreas en mi profesión que no estaban de acuerdo a lo que Dios quería. Y me costó mucho salir de donde yo estaba para empezar a vivir una vida de santidad. Y el Señor me fue guiando, me llevó mucho tiempo, pero en mi corazón había una disposición para pagar el precio. Yo estaba dispuesto a pagar el precio. Y entonces, cuando empecé a dejar lo malo que tenía en mi vida, de repente me quedé sin clientes, me quedó un cliente solo, me quedé sin clientes, y en el banco donde yo trabajaba me llaman y me dicen, su carrera acá se terminó, usted va a pasar a otro nivel ahora. Y me pusieron en auditoría a controlar que los demás se portaran bien. O sea, el Señor me sacó de lo malo que yo estaba haciendo y me puso en un lugar de privilegio. Yo tenía que controlar a los demás que se portaban mal. ¿Y saben por qué yo era el más capacitado? Porque yo había sido uno de los que se portaban mal. Cuando el Señor me transformó, me cambió, me puso en un lugar de privilegio a controlar a otros. Pero tuve que pagar un precio. Tuve que pagar un precio. El precio fue, me quedé sin clientes. Y de repente los ingresos que yo percibía por todos esos clientes, llegué a tener 40 clientes, aparte del trabajo en el banco. Yo dije, bueno, no voy a tener para comer. No, el Señor proveyó, porque eso que me llamaron del banco y me dieron ese otro privilegio, compensó todo lo que yo podía ganar a través de los clientes. Miren qué lindo cómo Dios obra cuando nos ponemos en las manos de Él. Bien, ¿hasta acá vamos bien? A ver. Amén. Muy bien. A ver, voy a dejar, quería mirar, a ver si hay alguien. Voy a mandar silenciar otra vez porque yo sigo escuchando algunos ruidos. Bueno, seguimos adelante con el estudio. A ver, tener a Cristo en el corazón, estar viviendo en santidad, dispuestos a pagar el precio. Muy bien, niveles. Hay niveles de guerra espiritual. Hay niveles. De acuerdo al nivel en que estamos metidos, es la capacidad que tenemos que tener, la instrucción, digamos, la devoción, la llenura del espíritu para distintos niveles de esto. Lo primero es el nivel individual, personal. Si yo no tengo hecho una sanidad interior profunda, en este nivel no me voy a poder manejar muy bien. Por eso vamos a hablar de este nivel personal en primera parte, ¿no? La primera parte. Segundo, hay un nivel iglesia local. Hay un nivel de guerra espiritual a nivel de la iglesia local. La iglesia local, ¿qué pretende? Y pretende ganar un barrio. La iglesia local quiere que los vecinos vengan a Cristo, quiere que mucha gente se empiece a congregar. Bueno, hay que hacer guerra espiritual. Hay que hacer guerra espiritual. Hay ciertos temas que en algún momento los vamos a ver, tal vez no hoy porque no llegamos, pero tenemos que hacer algo como iglesia local, como cuerpo, tomar autoridad en esa zona, donde sea. Ya lo vamos a ver, nivel iglesia local. Tercero, hay un nivel territorial, ahí donde gobiernan los principados, gobernadores de las tinieblas, etc.
es un territorio. Para esto necesitamos un principio de unidad. La iglesia tiene que estar unida con otras iglesias. Unidad no es solamente nuestra iglesia local, sino que es la iglesia del Señor en toda esa zona, en esa ciudad, en ese barrio, en esa república, en esa nación. Hay un nivel territorial, hay un hombre fuerte que está por encima de Perú, hay otro hombre fuerte que el diablo puso sobre Argentina, hay un hombre fuerte que está sobre la India. En cada uno de esos hay un territorio y hay principados y gobernadores de las tinieblas que tenemos que combatirlos con guerra espiritual. Y también hay un nivel del ocultismo. El ocultismo, la hechicería y todo eso requiere algo especial. Muchas veces intentamos a nivel individual, pero no tenemos éxito liberando a una persona, porque hay un tema de ocultismo que es muy fuerte y que también tenemos que aprender cómo combatirlo. Lo vamos a tratar en algún momento. Vamos a analizar hoy dónde se desarrolla la batalla espiritual. A ver, vamos a cortar un segundito y les voy a preguntar a ustedes si alguno quiere habilitar su micrófono y decirme qué piensan ustedes, dónde se desarrolla la batalla espiritual. A ver, alguien que se desmutee y que me cuente. ¿Dónde se desarrolla la batalla espiritual? ¿En el garaje que tenemos ahí en Los Lirios 601 o en otro lado? Su nombre mismo lo dice, es el espiritual, pastor. Es en lo espiritual. Muy bien. Alguien que quiera comentar algo. A ver, ¿dónde se desarrolla la batalla espiritual? Algo un poquito más concreto. A ver, ahí sí. Fortunata, si quiere decir algo, habilites el micrófono y me dice. Ahí. Bueno, si no sigo yo, ¿eh? Sigo. En el segundo cielo. En el, ahora, por ahí viene la... En la mente, en el cielo. Muy bien, Fortunato. Segundo cielo. Hay mucho ruido. Los voy a silenciar a todos otra vez porque hay mucho ruido. Ay, Dios, qué cosa. Hoy es el día de los ruidos, ¿eh? Bueno, vamos a la pantalla de nuevo. Compartimos pantalla. Entonces, ¿qué niveles conocemos? Vamos a analizar. Los lugares celestiales. Y vamos al libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios. Yo les pido que por favor, si alguno tiene Biblia ahí, búsquenla, porque los versículos principales yo los tengo ahí en la pantalla, pero hay algunos que los vamos a leer directo de la Biblia. Acá dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, en los lugares celestiales en Cristo. Y sigue diciendo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, lo que yo decía recién, santidad y temor de Dios, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos bendijo. Y en estos lugares celestiales, Dios nos dice que Él, que nos ama desde antes de la fundación del mundo, en el mundo espiritual, el mundo de lo que no se ve. Ese es el mundo espiritual, los lugares celestiales, lo que no se ve. Muy bien, hasta ahí vamos de acuerdo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Efesios 1:20, damos vuelta a la página, nos dice la cual operó en Cristo. ¿Qué cosa? Cuando dice la cual, ¿de qué está hablando? Está hablando de los versículos anteriores.
Está hablando de la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos. O sea, la supereminente, miren, ¿qué quiere decir supereminente? Es algo grande, es algo muy, pero muy grande, más grande que todo, por encima, eminente, supereminente. Hay algo, una fuerza que está por encima de todos. Dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea, Jesucristo, esa supereminente grandeza de su poder fue la que lo hizo resucitar. Y ese poder, versículo 19, dice que es para con nosotros los que creemos. O sea, ese tremendo poder está a nuestra disposición, porque el Señor dice que es para nosotros. Y sigo leyendo, en el versículo 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, cuando hablamos de poder espiritual para la batalla, fíjense que lo que está a nuestra disposición es la supereminente grandeza del poder de Dios. Es tremendo el poder de Dios, al punto que resucitó de los muertos a Jesucristo y lo sentó en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir lo sentó? Lugar de autoridad. El que se sienta en el trono es el que tiene la autoridad. Y después dice en el verso 22, y sometió todas las cosas, o sea, todos esos principados, gobernadores, territoriales, todo, sometió todo bajo sus pies, bajo los pies de Jesús, y los dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, cuando estamos hablando de guerra espiritual, no podemos decir, no, yo no tengo fuerza, yo no puedo. No, no. Hermano, la supereminente grandeza del poder de Dios que resucitó a Jesús de los muertos está a disposición de la iglesia. No dice del pastor, no dice de cada uno de los miembros, dice del cuerpo de Cristo, de la iglesia. En el cuerpo está el poder. Por eso es importante congregarse. Por eso es importante tener una iglesia poderosa, una iglesia que se siente en el lugar y con autoridad, que se siente en los lugares celestiales con autoridad y que ejerce esa autoridad a través de la guerra espiritual. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Señor Jesús llena todo, absolutamente todo, todo, todo. Seguimos. Tercera vez donde aparece los lugares celestiales en Efesios. Dice, juntamente con Él, juntamente con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Porque en el nombre, ¿por qué oramos en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué oramos en el nombre de Jesucristo? Porque Él está sobre todo. Porque Él está sobre todo. Efesios 1:19, 1:20, ya lo leímos, ahora estamos en el 2:6, nos hizo sentar. O sea, lo que yo decía de Jesucristo, que se sentó en autoridad, ahora nos hace sentar a nosotros, a la iglesia. O sea, como iglesia, en el sentido espiritual, estamos sentados en los lugares celestiales con Jesucristo. Con Jesucristo. Miren qué extraordinario, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y después dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros,
sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, nos está diciendo, muchachos, esto es por gracia, por un don inmerecido, un regalo que yo les quiero hacer. Entonces, ustedes se sientan conmigo en los lugares celestiales. Si vos lo creés, hermano, tenés autoridad. Si no lo creés, no tenés autoridad. Porque es por fe, por gracia, no por obras. No es por algo que yo me ejercito y hago 40 días de ayuno. No, no, no. Está muy bien. Si querés hacer ayuno, hacelo. Oración, ayuno, siempre viene bien. Pero es por gracia. Por gracia quiere decir por un regalo de Dios. Dios nos regala esa autoridad. Nos sienta en los lugares celestiales con Cristo, a toda la iglesia. Vamos al 3.10. 3.10. A ver, ¿dónde lo tengo? 3.10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, ¿quién es el que tiene que darle al diablo el ultimátum? ¿Quién le tiene que decir a los principados y potestades, estás destronado, fuera de este barrio, fuera de esta zona, fuera de este país? ¿Quién es? La iglesia. La iglesia, porque ese es el para qué. ¿Para qué Dios nos permite entrar en esta guerra espiritual? Para que nosotros le demos a conocer por medio de la iglesia, lo dice clarito ahí, a principados y potestades en los lugares celestiales, que Jesucristo los venció. Jesucristo los venció. Y lo repito, Jesucristo los venció. Se lo decimos a todos los principados y potestades en los lugares celestiales. Acá, en Japón, en la India, en Lima, Perú, en todos los lugares, le decimos al diablo, estás derrotado, derrotado. Y seguimos. Versículo 6:12 dice, ahora el por qué. Vamos acá al 6:12. Estoy en el 5. A ver, vamos al 6. 6:12. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra sangre y carne. Le hemos dado a conocer a los demonios y a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios. Le contamos a los demonios que están vencidos, pero nosotros tenemos que luchar contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra personas. Nuestra pelea no es contra los 3 muchachos que robaron en la casa de Misael y Gloria. Nuestra lucha es contra los demonios que están gobernando, dirigiendo a esos 3 muchachos. Entonces, ahí es donde tenemos que atacar, ahí es donde tenemos que mandar nuestras oraciones, nuestro ayuno. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los distintos estamentos, niveles de los demonios en las regiones celestes. O sea, estamos sentados en las regiones celestes, espiritualmente hablando. Cuando yo me pongo a orar, cierro la puerta de mi habitación y me voy a orar yo solo, estoy ahí de rodillas, pero en el mundo espiritual yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. Y desde allí tomo autoridad contra todo principado, contra todo. Si lo crees, hermano, tenés autoridad. Para eso tenemos que estar bajo autoridad. La cabeza es Cristo, el cuerpo, la iglesia tiene sus autoridades. Fíjense, hemos determinado un presidente ahí, que es Aroni, hemos determinado un pastor principal,
un asistente del pastor, un representante de Buenos Aires también, que soy yo, hay vocales, hay tesorero, hay, como es, secretaria. Hay un cierto nivel que hay que respetarlo. Entonces, si nosotros nos ponemos bajo la autoridad, yo ayer estuve hablando lindo con el pastor Blas, poniéndonos de acuerdo, cómo vamos a hacer las cosas, cómo vamos a seguir. Y estuvimos de acuerdo en un montón de cosas. Hermanos, tenemos que estar conscientes de esta lucha en el segundo cielo. Y vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es el tercer cielo? ¡Epa! Dios el Padre, Dios el Hijo, querubines, serafines, seres celestiales, están en el tercer cielo. Jesucristo, o sea, Dios puede estar en toda parte al mismo tiempo, ¿cierto? El Hijo de Dios está sentado en los lugares celestiales con nosotros, pero también está sentado con el Padre, porque Él está en autoridad total, autoridad total. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son la autoridad máxima y ellos están en el tercer cielo. Muy bien, la batalla espiritual es en el segundo cielo, pero la gloria de Dios, la grandeza de Dios se manifiesta en un tercer cielo, que es a donde llegó el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan del pasaje? Él dice, yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero llegó hasta el tercer cielo. Llegó hasta la gloria de Dios. O sea, se pasó el segundo cielo de no sé cómo, y llegó al tercero. Bueno, por ahora nosotros ahí no podemos estar, pero estamos en el segundo cielo. Vamos a ver un ejemplo en Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Y acá tenemos una batalla espiritual. Aquí está. El ejército de Israel. El ejército de Israel. Miren, les leo un poquito. Los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. Muy bien. Hay un lugar físico en la tierra. Muy bien. Un lugar físico. Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. O sea, nivel tierra. Están en la tierra. En el primer cielo está el ejército de Israel. Seguimos adelante. Había un gigante, Goliat, dice en el 4, que medía 3 metros y que los tenía medios asustados. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. El nudo de la pelea. Versículo 9, 17:9, dice, el gigante les dice, el que pueda pelear conmigo y me venza, nosotros seremos sus siervos. Y si yo puedo más que él y los venzo, ustedes serán nuestros siervos, nos van a servir. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado ¿a quién? Al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y Saúl, con todo Israel, se turbaron y tuvieron gran miedo. O sea, el desafío es en la tierra. Ahí están, en el primer cielo. El ejército de los filisteos que estaba, miren el dibujito, estaban ahí orgullosos de su gigante. Y el ejército de Israel que estaba atemorizado y estaban preparándose para la lucha en el primer cielo. Muy bien. Ahora, el tercer cielo. En el tercer cielo aparece otra figura. Acá dice, versículo 26. David dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, acá entra un componente nuevo. Acá entra los escuadrones del Dios viviente. David no se fija en el ejército de Israel que está deprimido. Se fija en que en los lugares celestiales hay escuadrones del Dios viviente. ¿Y quiénes son?
arcángeles, ángeles, seres creados por Dios que les sirven. Estos son los escuadrones del Dios viviente a los cuales está llamando David. David no era rey en ese momento, era un simple pastor, pero él, consciente de que tenía un Dios de todo poder, él convoca a los escuadrones del Dios viviente. Muy bien. Cuando se defiende ante Saúl, el rey David le dice, versículo 36, dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¡Wow! Y añadió, o sea, ahí tenemos el ejército en los lugares celestiales. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Y acá está el nivel tierra. O sea, David lo que está haciendo es traer los escuadrones del Dios viviente a la lucha en la tierra. A la lucha en la tierra. Muy bien. ¿Y contra quién van a pelear los escuadrones del Dios viviente? Fíjese, los dioses de los filisteos. ¿Cuáles son los dioses de los filisteos? Lo que veíamos recién en Efesios capítulo 6, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra eso tiene que pelear David. O sea, a ver un segundito que acá, ahí está. Contra eso tiene que pelear David, contra los principados potestades. Fíjense, él era un pastorcito, era un simple pastorcito, pero consciente del poder tremendo de Dios. Y eso que Jesucristo todavía no había resucitado. Nosotros tenemos encima de todo eso la palabra de Efesios, que David no la tenía, la palabra de Efesios que nos habla de la supereminente grandeza del poder de Dios. Él está dispuesto a pelear contra los principados y potestades porque está respaldado por los escuadrones del Dios viviente. ¿Y cuál es el resultado de esa batalla? Sencillo, lo vamos a ver en 2 segundos. La Biblia dice así, esto es en el segundo cielo, pero acá tenemos la tierra, el cielo y el corazón del hombre. 3 campos de batalla. En la tierra, el diablo presiona, atemoriza, el diablo nos quiere, así como este gigantón quería atemorizar al pueblo de Israel, bueno, de la misma manera nos atemoriza a nosotros. Cuando nos aparece algo, una enfermedad o un contratiempo, algo que nos presiona en la tierra, nos atemorizamos. Pero ¿a dónde apunta el diablo? A nuestro corazón. El corazón del hombre es el que moviliza el cielo. Perdón. El corazón del hombre moviliza el cielo, porque el hombre tiene 2 posibilidades. O se deja vencer por el temor y se achica todo y se asusta, o toma fuerza y dice, no, yo estoy con los batallones, con los escuadrones del Dios viviente, y este tipo no me va a vencer a mí. Entonces moviliza el cielo, y el cielo lo que hace, define la batalla. No fue la piedrita que tiró David, que ciertamente la tuvo que tirar, ¿no? Él tuvo que ir con la onda y tuvo que pelear contra el gigante. Pero el que dirigió esa piedra fue el cielo, fue el Señor Jesucristo desde el cielo, fue el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que definieron la batalla, y todo el ejército ese tuvo que huir despavorido. Tuvieron que huir despavoridos. Entonces, en el mundo espiritual se define el resultado de la batalla. O nos achicamos y nos atemorizamos,
o le damos para adelante y decimos, vamos a ganar Lima para Cristo, vamos a ganar Buenos Aires para Cristo, vamos a ganar la India para Cristo, y vamos a darle para adelante. Y el cielo nos responde. Ayuno, oración, un montón de cosas que podemos hacer, pero que se definen en los lugares celestiales. Muy bien, ¿tenemos autoridad o tenemos poder? ¿Autoridad o poder? Ustedes imagínense un camión, viene un policía, y el policía pone su mano así, y el camión, semejante tremendo camionazo, se sujeta a la autoridad y se detiene porque el policía le puso la mano. ¿Dónde está, salvo corrupción, puse ahí, ¿no? ¿Dónde está la autoridad que tiene el policía para poder frenar ese camión? ¿En la gorra que tiene puesta o en la placa que tiene acá, en el pecho que dice que es un policía? Porque es autoridad delegada, el gobierno le delegó a una autoridad. Ahora, ¿tiene poder el policía para con la mano frenar un camión? No, no tiene poder, pero sí tiene autoridad, Fíjense, el gobierno le da un arma, para que él pueda con poder ejercer la autoridad, pero tiene condiciones limitadas para usar esa arma. De la misma manera, nosotros tenemos autoridad, pero el poder es del Señor. Pero la autoridad es nuestra. ¿Por qué? Porque Jesús dio esa autoridad a la iglesia. La iglesia tiene la autoridad necesaria para combatir en la guerra espiritual. Grábenselo, chicos, esto. La iglesia tiene autoridad. En el nombre de Jesús, para ejercer la autoridad, muy importante, debo estar bajo autoridad. Si yo estoy bajo la autoridad legal, la autoridad que Dios me dice que tengo que estar, listo, yo tengo autoridad. Si no estoy bajo autoridad, no puedo ejercer esa autoridad. Por más que la tengo, pero no la puedo ejercer. Si yo estoy practicando el pecado, estoy bajo la autoridad del diablo. No estoy en condiciones de ejercer la autoridad. Así que vamos a analizar esto. ¿Cómo vamos a batallar? Y yo acá puse únicamente, sola, pura y únicamente en el nombre de Jesús. No hay otra forma de batallar contra el demonio, contra principados, potestades, gobernadores. Solamente en el poder de Jesucristo, el nombre de Jesucristo. Dependiendo de él en oración. Yo tengo que orar con los ojos abiertos. Quiero decir, con esto que quiero decir, mirando la realidad, mirando lo que está pasando, pero orando, dependiendo de él en oración, clamando. No tengo que exasperar al enemigo. El enemigo ya solito se exaspera. No tengo que permitirle al diablo que esté manifestándose en cada momento. De repente al diablo le gusta el show, y entonces como a él le gusta el show, va a ser que en alguna de nuestras reuniones aparezca un endemoniado y venga a perturbar la paz y tengamos problemas. Pero no se preocupen, para eso la semana pasada hablábamos de atar y desatar. Tenemos la autoridad para atar y desatar. O sea que cuando el enemigo nos quiere poner loquitos, lo que hacemos es lo sujetamos en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús tenemos toda autoridad. Muy bien, no atemorizarse, no tenemos que tener miedo. El diablo está vencido. Si nosotros estamos cumpliendo las condiciones que decíamos, estar en santidad, tener temor de Dios, tener la disposición para servir al Señor, no tengamos temor. El diablo no nos puede atacar de ninguna manera. Y si Dios permite que algo pase, como ocurrió con el carcelero de Filipo, es porque él tiene un propósito. Yo me acuerdo en una oportunidad, acá hubo un pastor
que tenía a su cargo un trabajo con chicos de la calle, un trabajo muy profundo, muy lindo. Sacábamos los chicos de la calle, los mandábamos a una granja a rehabilitarse y qué sé yo. Y bueno, a este hombre le hicieron acá se dice, le hicieron una cama, o sea, lo acusaron injustamente, con mentiras para quedarse con el hogar y con la plata del hogar. Le hicieron una cama, como digo, y lo metieron preso, así, de golpe. Ahora resulta que el hombre estaba desesperado, porque dice, yo lo que estaba haciendo era predicar y predicar la palabra y nada más. Cuando va a la cárcel, los hermanos que estaban en la cárcel estaban orando para que Dios mande un pastor. Estaban orando para que Dios mande un pastor porque ellos necesitaban en la cárcel alguien que los dirija, alguien que los guíe, alguien que tome los cultos en la cárcel. Y oraron y bueno, este hombre después salió en libertad muy rápidamente, pero Dios lo mandó a donde había la necesidad espiritual. Fíjense qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Bueno, seguimos. Lo primero es atar, lo que decíamos la semana pasada, para que no dañe, para que las personas puedan entender que tienen que aceptar a Cristo. Si no lo acepta después de estar atados los demonios, no la persona, sino los demonios tienen que estar atados. Si no los acepta, entonces no lo puedo ministrar. Porque dice la Biblia que si yo le digo a los demonios fuera de esa persona, los demonios se van, pero después vuelven 7 peores, porque esa persona no aceptó a Cristo, que es el que tiene el poder realmente. Muy bien. Estas cosas las tenemos que hacer en privado. Al diablo le encanta el show, pero no le den lugar al diablo para que haga show. Cuando el show empiece, aten. En el nombre de Jesús, ato ese espíritu de perturbación. No necesitan hacerlo en voz alta, lo hacen, se van a un costado y se ponen a orar en el nombre de Jesús, o lo hacen con la mente, pero en el nombre de Jesús oramos para que Dios obre, para que Dios ate esos espíritus perturbadores, y en el nombre de Jesús le decimos al diablo, estás sujeto, no podés seguir perturbando nuestro culto ni nuestra reunión. Trabajar en equipo. Mientras unos oran por una persona que necesita, digamos el pastor o el líder que está encargado, oran por alguien que necesita, los demás tienen que estar intercediendo en lo posible desde otro lugar, porque tiene que haber una cierta confidencialidad. No sé si ustedes se dieron cuenta, la gente de allá de Perú, que cuando estuvimos en las reuniones, yo me iba al primer piso con gente, los ministraba en privado, me contaron muchas cosas importantes, oramos, cancelamos, echamos fuera demonios, hicimos de todo ahí, sanidad interior para mucha gente, pero mientras tanto abajo los hermanos que estaban seguían orando y seguían intercediendo. Así que así nació el anexo, así nació el anexo. Muy bien, trabajar en equipo, buscar la guía del Espíritu Santo para llegar a las causas por las que esta persona está siendo atacada y hacerlo renunciar a esas causas. Lo hacemos renunciar. Y una vez que la persona renuncia, por ejemplo, una persona que tiene odio porque alguien le ha hecho mucho daño, a lo mejor, qué sé yo, su esposo la golpeaba, venía borracho, la maltrataba, le hacía esto, le hacía aquello. Entonces, ese espíritu de odio es el que está arruinando la vida de esa persona. Tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo para llegar a la causa, cuáles son las causas, y entonces que renuncie a eso, y si tiene que pedir perdón o perdonar a alguien, bueno, debe hacerlo. El perdón libera. Pedir perdón y perdonar, las dos cosas son muy importantes. Cortar los vínculos, si ha habido relaciones sexuales fuera del matrimonio, hay que cortar los vínculos. Ya de eso vamos a hablar en particular después. Así que
Una vez que renunció, echamos fuera todo tipo de demonios y cerramos las puertas. Cerramos las puertas espirituales, ¿no? No es que lo echamos a la calle a la persona y le cerramos la puerta para que no vuelva. No, en oración decimos, espíritu de odio, te ato, te echo fuera, en el caso de alguien que tenga el odio, ¿no? Te ato, te echo fuera y te cierro las puertas del ser espiritual de esta persona para que no puedas volver. Y para cerrar la batalla, lo que pedimos es llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Ahí está, la plenitud del Espíritu Santo es todo. La persona está capacitada, está llena del Espíritu Santo para poder vivir la vida cristiana como debe ser vivida. Para poder, con temor de Dios, someterse al Señor y seguir adelante cumpliendo la voluntad del Señor. Ahora, ¿con qué herramientas batallamos? ¿Con qué herramientas batallamos? Eso es importantísimo. ¿Con qué herramientas batallamos? Dice la palabra de Dios, ahí en Efesios. Claro, en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esas son las dos claves para la victoria en la batalla espiritual. Hermanos, el Señor y el poder de su fuerza. Yo siempre digo que son como las dos piernas de un jugador de fútbol o las dos piernas de un luchador. Uno se para sobre esas dos piernas. ¿Cuál es la pierna izquierda? El Señor. Yo voy en el nombre de Jesucristo. La pierna derecha, el poder de su fuerza, no la mía, la de él. Señor, yo no puedo, yo no tengo ni fuerza ni nada, yo no puedo hacer nada, pero Señor, vos con tu fuerza sí podés. Y en el nombre de Jesús yo tomo autoridad para gloria de su nombre. Estamos hablando de las herramientas con las que batallamos. Y esas herramientas entonces va a ser lo primero que vamos a tomar la semana que viene. Las herramientas de la batalla espiritual. Esto lleva tiempo, no es simple, no es sencillo. Estamos hablando de guerra contra potestades demoníacas. Hermanos, tenemos que aprender lo que es una línea ley, tenemos que aprender lo que es, no sé, distintas armas que tenemos, el mapeo espiritual. Tenemos que hablar de muchas cosas. Así que no se me apresuren, oren por favor, oren para que este seminario, este taller, diría yo, pueda ser de bendición, no solo para ustedes, sino para la gente de la India, a donde va a ir. Y bueno, pongámonos de acuerdo para ir empezando a hacer la batalla individual, la batalla espiritual a nivel individual, que es lo primero. No nos metamos todavía con la batalla a nivel territorial, sino individual, cada uno, yo conmigo mismo. En esta semana les propongo, háganse un examen de conciencia, busquen en qué cosas están fallándole al Señor, qué cosas deberían modificar, qué cosas tendrían que cambiar. Yo el primero. Y entonces, la semana que viene vamos a seguir con Efesios, con lo que dice Efesios 6:13 en adelante. Y ya con un segundo tema después. Nos vemos la semana que viene. Bendiciones, pastor, a todos. Bendiciones.